Este cuento se lo dedico al ñato Pavani, fundador de los Tatas, que aprendió a leer en la mirada de los animales. Y hace una salvedad. Don Héctor Gatica escribe: muchas veces se me ha sugerido que agregue una especie de vocabulario con el significado de tantos términos desconocidos para quienes no han vivido en el campo. He preferido dejarlo así, alimentando de esta manera la imaginación del lector. Y ahora sí, comienza el cuento. Compró aquel campo y sin dudas debía echarle obra, mucha obra. Los cercos se hallaban aportillados, recorriéndolo, lo atajó la noche y dispuso quedarse ahí. Saliendo a un desplayado, le bajó el apero al zaino y lo soltó maneado. Tendido sobre las caronas, se puso a pensar en el nombre que le pondría a su puesto. Una estrella grandota, muy azul, temblorosamente azul, lo distrajo y se puso a mirarla largamente como si le mandara luz para adentro. Ya sé, dijo, le pondré la estrella y yo seré su fundador. Al dormirse, soñó que tenía un cielo dentro suyo y que en él se dedicaba a fundar estrellas infinitamente pequeñas. Llegó un momento en que no aguantó más esa tarea de Dios y quiso ser hombre una vez, fundador de puestos con nombres de estrellas solamente. Por eso lo estuvo peleando al sueño hasta que pudo despertar. Esto lo consiguió al alba, cuando ya el lucero brillaba como un dios. Decidió que ahí donde pasó la noche formaría el casco de su puesto. Días después regresó para empezar con lo que había que empezar: el agua. Y al agua hubo que buscarla en sus nacimientos bajo tierra. Asistido por un ayudante, se fue perdiendo en el suelo bayo, igual a un quirquincho. Día tras día, un poco más, primero por metros, después por centímetros, al fin dio con ella que de sabrosa y dulce le hizo cosquillas a 35 metros adentro del corazón. De puro gusto, llenó una botella forrada con lona, ensilló y un galope se fue hasta la casa de los suegros para que probaran esa lindura. Hacía poco que se habían casado. Más que agua, a ella le parecía estar bebiendo por tragos la misma gloria, y su hombre la había ido a buscar hondamente bajo tierra para brindársela como una flor. Ahora le tocaba el turno al rancho. Hizo una gran torta de barro, le tiró pasto encima y la comenzó a pisar con el caballo. Cuando estuvo a punto, bien amasado el barro, se puso a fabricar adobes, hileras de adobes, hileras de días puestos a secarse al sol. Plantó los horcones, levantó las paredes y le puso techo de jarilla y barro. Acto seguido hizo lo que hay que hacer después de levantar un rancho: ponerle el alma adentro, o sea, la mujer, para que lo conserve limpio, barra el patio y le haga un altar a la vida. Lo primero que ella le pidió fue un empalizado para cultivar su jardín. Amaba los claveles. Además, rancho en donde había una mujer, no podía faltar la albahaca. Si la amistad tuviera olor, ese olor tendría que ser el de la albahaca.
y es la tierra quien la brinda, y es la mujer quien la corta y la regala. Ese año Rosas Tello debió irse al sur, a la cosecha del maíz, días y días a caballo con otros vecinos, Domingo Llanos de Santa Rosa, Ramón Guardia de la Media Luna. Eran leguas a destajo, a veces bajo porfiados temporales de lo que los defendía el poncho. Las enormes distancias en busca de la espiga, los cardos y el chamico. A su regreso florecían los claveles y las albahacas despedían perfumes regadas por la espera de la Elina. Apenas llegó, luego de darle un abrazo, corrió ella al jardín, cortó un gajito verde y se lo puso en el bolsillo. Después trajo un clavel y se lo colocó en la cinta del sombrero. Ahí estaban una albahaca y un clavel despidiendo amor. ¿Cómo creó Dios al mundo? La Biblia dice algo, pero no dice mucho. Si, en cambio, sabemos cómo Rosas Tello la fue haciendo a la estrella. Luego de un descanso breve y bien ganado, Rosas achó ramas de lata y tusca, dio forma al chiquero y le echó unas cabras y un chivato, poblando el puesto de balidos. ¿Quién tuviera la suerte del chivo hediondo, dueño de tantas hembras? Bromeaba el Rosas. Por algo, le contestaba Lelina, debe ser que Dios le dio bolas tan grandes. El primer hijo llegó cuando él estaba para San Juan con un gran arreo de novillos de don Jacinto Navarro. A su regreso compró unos rollos de alambre, achó buena cantidad de postes y varillas y se dispuso a alambrar. Cada día al volver del trabajo lo hablaba el Antonio y casi no se animaba a tocarlo por miedo a resguñarle la piel con sus manos de madera. Se le parecía tanto a él y a la mujer que no se explicaba cómo alguien puede parecerse de esa manera y a la vez a dos personas distintas. Ella tampoco lo sabía, contentándose con mirarlo en silencio al niño y a él. ¿Y si se parece a vos? ¿Y se parece a mí?, decía al fin la madre. Será nomás porque los dos nos parecemos a él. Cuando ando por el campo cortando rodrigones, no hago más que pensar y pensar. A mí me pasa lo mismo en el chiquero cada vez que acerco los cabritos a las ubres calientes de las cabras. Tan chiquito, y pensar que un día él va a ser el dueño y seguidor de todo lo que hacemos hoy nosotros. Él, retrucó la mujer, y los 12 que van a venir después. Se rió el Rosas, se rió de gusto y alzando la pala se alejó. Fue cavando hoyo tras hoyo. Esa tarea la aprendió de pichón, alambrando para otros junto a su tata y más de una vez con farol y a medianoche. El viento de agosto, furioso y frío, lo halló desparramando palos, caminar y caminar, hombreando postes y tirándolos cerca de los hoyos, enterrarlos, después dar vueltas y más vueltas, el gusano del taladro produciendo infinitos agujeros en la madera labrada, pasar las hebras por ellos, grampear, colocar torniquetes y no saber al último cuáles eran los dedos y cuáles las tenazas. Tan tirante quedaba el alambrado como si fueran las cuerdas de una guitarra. Era un gusto darles un pellizcón y acercarles el oído a las hebras de alambre para sentirle las vibraciones hasta que dejaban de sonar o se confundían con la música del viento. Al menos esta vez
iba alambrando algo suyo y de la Elina y del hijo que tenían y de los otros que vendrían, pues su mujer ya andaba desgrampando suspiros. No fue tarea fácil encerrar todo el campo, pero un día como el pozo de balde, como la casa, como el chiquero de las cabras también estuvo terminado. Más de una vez debió interrumpir la tarea para alcanzar unos pesos. Por ahí conseguía un carro y realizaba largos viajes llevando quesos, o compraba un vacuno, la carneaba y vendía la carne. Formar un puesto es tarea para toda la vida. Los hijos seguían llegando. El hombre rozó un pedazo de tierra, se puso a acercarlo y lo aró echándole maíz y frutales. Después se dedicó a quemar parte del bosque haciendo algunos hornos de carbón. Él mismo achaba, rodeaba la leña, armaba y tapaba el horno, lo encendía y velaba el fuego lento que despedía humo y olor de las troneras. Sentíase con fuerza, casi animal. No lo volteaba el cansancio, las ganas de progresar eran más fuertes. Al arreciar los vientos, las cabras se le quedaban muy seguido. En una de esas campeadas llegó hasta la porfía, que así como él fundara la estrella, a la porfía la fundó don Albino Arabel, a quien encontró aquella mañana más endemoniada que el ventarrón. La causa era muy simple. Dos hijas suyas andaban noviando con unos Ibáñez de Corral de Isaac. Iban a casarse las dos al otro día, pero esa noche vinieron dos turcos ambulantes y se la llevaron. Muy lejos hacia el norte, a los 3 días, encontró las cabras. Se las tenían atajadas en la conana. Aprovechó el viento, los caminos y la campeada para ir desparramando la noticia de las novias robadas por los turcos. Consiguió un rastrón y comenzó por cavar la represa. El hijo mayor, Antonio, en algo le ayudaba, montaba los mulares, en tanto él clavaba la gran pala y allá iba con esa especie de carretilla gigante sin ruedas hasta la orilla donde amontonaba la tierra, levantando un borde circundante en forma de herradura que guardaría las lluvias precipitadas en los campos de la estrella. Meses sacando y amontonando tierra. Una vez terminada, en los primeros tiempos se abrían buracos que se trababan el agua en una semana. Poco a poco, con el trillar de los animales, fue tomando piso. Finalmente bastaba que lloviera los 3 primeros meses para que ya saliera al año. Por el color de los rayos al ponerse el sol, por el olor del jarillal, por la forma en que se hacía la luna, observando el comportamiento de algunos animales, consultando los vientos, Rosa Asterio conocía cuándo estaba por llover y se preparaba. A la madrugada va a estar llegando, decía, y era así. La tormenta se descargaba primero con unas gotas que sonaban como pedradas en la panza de la tierra. Las primeras oleadas de los remolinos corrían perfumando el alba de olor a tierra mojada, y luego el aguacero se descolgaba a baldazos. Después venían las crecientes deslizándose como lampalaguas pardas en las acequias o a los altos en los barrancos para ir reuniéndose agitadas y luego quedar mansas y espumosas en las represas donde un coro de sapos y el bordo en herradura las atajaban. La vida en cualquier parte del mundo es alegría a ratos,
a ratos tristeza, nunca una sola cosa. Así entonces, después de la alegría que el agua trajo, que si la pudiera medir se lo hiciera en milímetros de dicha, vino la pena por la enfermedad del tercer de los niños, ya de 5 años. Tiene que ser muy grave una enfermedad para que se recurra al médico. Distante 2 días de galope, hubo velatorio de Angelito en la Estrella con flores y alas blancas de papel y el llanto fuerte de la madre para hacerlo oír a Dios y así poderle entregar el hijo. Los años siguieron naciendo y muriendo. Para todo, al menos sobre esta tierra, hay un 1 de enero y un 31 de diciembre. Era el tiempo de los fogones de San Pedro y San Pablo. Rosas estaba haciendo corral, todo de palos, y una puerta muy pesada. Años de buenas pasturas y lluvias copiosas le habían aumentado el ganado. Para distintos lados, algunos muy lejanos, se veían levantarse las llamaradas. Sin dudas era junio, porque era el mes de los fogones. Para un niño de campo, fogones motivo de regocijo y de los fogones lejanos vislumbre de magia. Era junio y toda la familia se reunió alrededor del montón de ramas. Encendido el fuego, volaron los pajaritos, chillaron los cuises, explotaron como tiros las cháncaras que tiraron al fuego y vivaron hasta quedar sin voz a los santos que cuidan las puertas del cielo. ¡Viva San Pedro y San Pablo! Al día siguiente, nuevamente, la tarea del corral. Cuando este estuvo terminado, los niños comenzaron a travesear con el lazo. Había que verlos cuando un ternero los tumbaba arrastrándolo de panza. El padre los hacía participar de las tareas de campo, ansioso de día, fuego, y ahí ponía la marca al rojo. Ese olor a pelo quemado de los animales marcados quería que se les metiera por la nariz y le llegara hasta el alma. En ausencia suya sabía que los muchachos se iban a domar terneros en el médano del corral, ensuciándose con las tortas chirles que despedían las vacas, volviendo a la casa con la cabeza y las ropas verdes, olorosas a estiércol fresco. La madre sentía el orgullo de verlo al Antonio cada día más hombrecito. Soñaban con que alguno de los hijos continuara cuidando y mejorando el puesto de sus desvelos una vez imposibilitado ellos. Por eso fue que con una venta de terneros aprovechó para comprar 2 prendas codiciadas, una montura de cuero de chancho para el Antonio y unos bastos para él, además de un mandil, un pelero y caronillas. Pronto el muchacho entraría a inquietarse y se luciría con un buen ensillado. Él, por su parte, quería darse corte en alguna fiesta. Ya no estaba tan tirado y eso había que hacerlo ver en una buena monta. En el almacén de ramos generales de don Jacinto Navarro, afincado en el Valde de Arce, supo que don Cantalicio Tello estaba por tener fiesta en la media luna y se dispuso a estrenar los bastos. Lo supo porque don Cantalicio mandó pedir un barril de vino y don Jacinto le mandó 2, que 4 hombres llevaron rodando por sobre médanos y troncos como 200 litros cada uno. Más de un criollo se iba enterando y tras comprar los vicios y bastimentos se invitaba a sí mismo para la media luna. Y allá quedaban sobre los recados las alforjas
con azúcar, hierba, harina y que a las mujeres y a los niños se los llevara el diablo. Hasta que no terminaban la vaca volteada y las dos bordalesas, la joda no concluía. Estas farras de semanas enteras empobrecieron a un hombre rico como fue don Cantalicio Tello, dueño de la Media Luna. Rosas no era hombre para esta farra y solo aguantó un par de días, suficiente para divertirse un rato y lucir los bastos. La segunda noche, en momentos de armarse una de a cuchillo cerca del fuego donde las mujeres freían enormes empanadas y orejudos pasteles, campantemente don Cantalicio se acercó a la llama y les tiró un puñado de balas. Volaron las ollas, saltaron deshojados los pasteles, destripadas las empanadas, dispararon las mujeres perseguidas por los tizones y de los hombres. Quedó solo el remolinear de ponchos. Desde atrás de unos horcones salían a los saltos las carcajadas de don Cantalicio. Entre el bullicio quedaban una veintena de hombres en curda, abundante vino tinto, grandes costillares colgados de la enramada, piernas de carne oreadas al aire libre, metros de longaniza y una docena de perros de distintos dueños que de a rato en rato armaban grescas. Al pasar de los años, la Media Luna habría de quedar reducida a un rancho tapera, donde vivía una mujer en la pobreza suma, una tal Chucha Flores. La Media Luna de don Cantalicio Tello, con tantas vacas mugiendo en el pastizal como litros de vino rodando en los barriles, tendría su 31 de diciembre. Consiguió que don Cantalicio le facilitara una posta de lo que aún quedaba de carne y al regresar a su rancho sacó al patio una mesita petiza, buscó sal, afiló el cuchillo y se puso a charquear. ¡Qué sabrosos charquicarnes le preparó la Elina! Hábil como era para cocinar, para todo, en fin, también para amar. Las chanfainas que le cocinaba, si es que merecían un cabrito, y cuando él ayudaba en una yerra, volvía con una baldada de huevos de toro. Las etcéteras, decían las mujeres, cuando no se animaban a nombrarlos. ¡Qué manjar de blanditos y sabrosos esos huevos asados! La Elina no solo lo ayudaba dándole hijos y cuidando de la casa, era un gusto verla a la hora de la entrega. Casi corriendo antes de que le tapara el crepúsculo, cuando la majada regresaba con un cabrito en cada brazo, acercándola a las ubres cargadas de leche, o en las mañanas, al alba, colgar el resto de sueño al lucero para ponerse a ordeñar, baldadas de espuma tibia reunidas en el noque. Luego agregarle el cuajo y a media mañana amasar la leche cuajada. Cuando el sol se levantaba por sobre el bramido de los toros, ella ya tenía el queso pisado en el aro, esperando ser llevado al farso. Después repartía en bateas de madera de brea el suero para los perros y los cerdos y guardaba cuajada, que al mediodía le servía a los niños con arrope de tunas hecho por ella misma, pues temían un lindo pencal y si le restaba tiempo se le prendía el telar. Más de una legua les quedaba la escuela. Ella llenaba los bolsillos de las criaturas con maíz tostado y torta al rescoldo, o destapaba alguna troje echándole algarroba en los guadamicas junto con el cuaderno y el lápiz. Él siguió trabajando por la estrella y encariñándose cada vez más con ella. La veía crecer y crecían también sus hijos.
Pero los bríos ya no eran los mismos. Él notaba que a cada árbol que secaban las gallinas había en ellos, en los dos, un cambio. Cosa extraña lo que ocurría en esos árboles a los cuales las aves domésticas elegían para dormir. No sé si por el calor de sus pechugas, si por el abono fuerte, lloviéndole todas las noches, o si por casualidad nomás. El caso es que esos árboles terminaban secándose. Así también le sucedía a ellos, secados poco a poco por la presencia fatídica de no sé qué extraños pájaros. ¿Cómo costaba formar un puesto? Así como quedan motas de lana al paso de las ovejas por un alambre de púa, así van quedando tiras de vida en cada cosa que hacían. El pozo de balde, la casa, los alambrados, el corral, la represa, el chiquero, las chacras, todo el casco del puesto, en fin. Al paso de los años, Rosas Tello fue agrandando y mejorando la casa. Reabrió acequias, desyuyó las chacras y en el verano les largó hasta 3 yuntas tirándose en los arados. Y hasta desmontó buen trecho el camino que llegaba a su casa. Mas la vida ya andaba intentando ponerle una manea. Para entonces, la gente joven había comenzado por marcharse a las ciudades. Así, luego del servicio militar, el Antonio salió enganchándose en la Policía Federal de Buenos Aires. Después, una familia de San Pacho le pidió prestada a la hija mayor, que allá se la tendrían bien cuidada. Le asignarían un sueldito, la ayudarían con ropas casi nuevas y se la mandarían a la academia para que aprendiera costura. Muy de tarde en tarde llegaba una carta y cada 2 o 3 años le daban vuelta de unos pocos días. Presentían que con los otros iba a pasarles lo mismo. No se explicaban cómo es que no se extrañaban el olor a poleo de la represa o el aire fresco y perfumado de las tardecitas galopando por ahí. Esas cosas comenzaron por entristecerlos y debilitarlos. Raro que no le diera por recordar el olor a caballo sudado, que es el olor de las distancias. Raro que no echaran de menos el olor a chiquero de cabras, que es el olor a la infancia. Raro que no vinieran más seguido a oír el balido y el relincho, que son como los cencerros de los años felices. Las golondrinas venían, se iban y volvían otra vez. Los hijos ya no. Solo se iban. En los días de invierno a la nochecita, la Elina traía brasas de la cocina y las echaba en un gran brasero o un fuentón empotrado en un cajón. Ahí se los veía las horas conversando o simplemente viendo cómo el silencio de la noche fría de julio les apagaba las brasas. Cuando solo quedaban las cenizas, se iban a dormir. A él se le comenzaron a aflojar las caderas como un perro viejo. Ella empezó a arrastrar las alpargatas. Donde se abría una gotera se limitaba a tirarle tierra. Si aflojaba una vara, solo la ayudaba con un soporte. Y ahí estaban los dos, envejeciendo, sin más compañía que un criadito que les decía: «Tata, mamá», como tirarles una limosna.
Hasta ayer nomás eran jóvenes y no los paraba ni la escarcha ni la resolana. Se les vino la vejez de golpe. No se dieron cuenta cuando llegó, arrebatándole los hijos y un poco las ganas de vivir. El día en que muriera uno de ellos, morirían los dos. La perfección del amor no se forma en una tormenta. La serenidad del crepúsculo es su medida. Rosa Astello anduvo aquella tarde dando una vuelta por el corral. El sol de mayo comenzaba a debilitarse y temblaba amarillento, pálido, como una hoja que amenaza caerse. Ahí hacían falta algunos palos y no sabía cuándo los iba a buscar. Se acerca la mejor época para cortarlos, se dijo, y no dijo más. Acercándose al pozo, afirmó una mano en el travesaño que sostenía la roldana y miró largamente hacia el fondo oscuro y profundo, tan profundo como su soledad otoñal. Convidó luego el tranco lento hacia la represa. El polear aún se mantenía verde y oloroso. Corrió la mano áspera por sus ramas, cortando un montoncito de hojas que se llevó a la nariz. El agradable olor le traía el recuerdo de su Antonio, un recuerdo que ahora le dolía. ¿Qué olores estaría amando su hijo mayor? Subió al borde de la represa y desde ahí se puso a contemplar el agua, tan mansa y parda como la mirada de la Elina. Las veces que los niños la vieron a través de un cogollito que tiraban sobre ella, hincados en el barro, bajó hasta la orilla del agua y se sacó el sombrero, como quien se descubre ante un ser de mucho respeto. Comprobó entonces, mirándose en ella, que el agua tenía el pelo tordillo. La represa estaba embancada y necesitaba una cava, pero a él no le alcanzaban las fuerzas para aguantarse un rastrón. Bajó hacia las chacras, tuscas, chañares, cardos y chamiscos amenazaban con quitárselas. Sintió como si esas malezas hubieran echado raíces en su alma. Llegaba la oración descargando carradas de quietud y silencio cuando un zorro desparramó su grito por el aire, siendo contestado por numerosas carcajadas a la redonda, como en una gran fiesta que tenía por escenario todo el campo y los actores, los zorros, ebrios de infinito. Las veces que el Antonio les puso las trampas, haciendo luego una senda con una bolsa cargada de arena, tirándoles de trecho en trecho un chicharrón o una vaina de algarroba. ¡Qué trampas lo acecharían ahora a él en las grandes ciudades! Llegó hasta el patio de la casa, tan amplia como solitaria, y se afirmó en un caballete. Desde el fondo del campo, donde aún quedaba un ramoneo, le llegó el bramido del toro Pampa. Conocí ese bramido como si fuera la voz de un hermano. Estuvo mirando la casa grande, silenciosa, sola, habitada por dos viejos, una criatura y muchas ausencias. Él había ido a la escuela hasta cuarto. En su tiempo la primaria terminaba allí. No había más grado para los niños del campo. Le gustaba la historia, aquella que contaba de los hombres que venían fundando pueblos, pueblos que después se hacían ciudades, ciudades que no olvidarían nunca el nombre de sus fundadores. Alguna calle principal con su nombre, una plaza, un monumento seguro los recordaría. ¿Y por qué nunca se enseñaba en las escuelas rurales el nombre de los que fundaron los puestos vecinos? ¿No había historia para ellos?
Le hubiera gustado que alguien se ocupase de ellos, un criollo de ahí para que le pusieran amor a las palabras, alguien que al pisar bosta chirle de vaca sintiera el gusto a pollo en su boca babeante y espumosa de leche tibia. Que las escribiera un hijo de esos parajes, de modo que cuando pasara cabalgando cerca de un chiquero, abriera las narices como hornallas para que por ellas entrara a cornazos el olor a chivato como un perfume de vocación. Unas pocas páginas escritas por un vaquiano de esos puestos, de modo que al oír el quejido de la roldana fuera capaz de volcar por sus palabras un noque lleno hasta el aro con una historia de esos campos, que contara, por ejemplo, que a la estancia la Analía la fundó Don Galo a secas, no hacía falta el apellido, porque Don Galo como ese había uno solo en todo el mundo, que a Villa Nidia la fundó Don Celso, y agregarles algo más, muy poco, además del nombre como eso de que a la Cañada la fundó Don Silvestre Guardia y que su casa una vez al año era iglesia donde oficiaba un cura, un tal Salor, y donde la gente empeñaba la semana, tiraba la taba, se pelaba en cuadreras o al juego del monte, bailaba y además iba a misa, aunque fuera en pedo, pero iba. Que don Antonio Guandia fundó Nueva Esperanza, cavando una represa más grande que un dique, de que era un gusto verlo pensar en aquel break tirado por 3 caballos haciendo temblar los caminos, alguien que escribiera unas pocas páginas diciendo cosas del chañaral de los loros, a donde llegó don Bautista Leyes y fundó la envidia, criando hijos que fueron el ejemplo de la unión de los hermanos por muchas leguas a la redonda. De ellos 3 Josefina los cuidaba con gran cariño. Alfredo criaba vacas y tocaba la guitarra de modo que nadie le pisaba el poncho. Y Venancio se dedicaba a la docencia y a la política. Alguien que dijera, pero no, si ellos eran los fundadores del olvido. Rosa Stello pensaba en todo esto sin darse cuenta que el otoño le estaba sacando el calor del cuerpo. Así lo encontró a la mujer y le costó llevarlo adentro. Se le habían entumecido las piernas y la lengua. Se le avisó a los hijos. Antonio el mayor llegó a la semana con el turco Abraham, que según dijo se había comedido traerlo desde el pueblo más cercano. Cuando vio al turco y lo oyó hablar como hablan los turcos en la lengua criolla, sintió como si una estrella se apagara en el firmamento de su lecho. Después de las emociones del primer momento, con lágrimas incluidas, los hombres callaron. No era fácil la conversación. A él casi no se le entendía. La única que lograba adivinarle era ella, que a cada rato le estaba limpiando la saliva con un pedazo de sábana. Se quedó callado mirándolos y le respetaron su silencio, un poco molestos por aquella mirada. Entrecerró los ojos y se puso a pensar en el común destino de alguno de los puestos donde sus fundadores dejaron sus vidas. Pensó en la Amalia, con unas casas tan lindas, aquel molino y el agua llegando hasta el patio por un caño, qué corrales, qué alambrados, qué represa. Ahora era de alguien a quien no le conocía ni el nombre, pues había puesto un encargado. Ni las casas viejas quedaban para conservar el recuerdo de don Honorio Arabel en la porfía, las voltearon para que no dieran mal aspecto. Nueva Esperanza, con esas galerías tan amplias donde solía sentarse doña Tránsito, ya viuda, la última vez que pasó por ahí vio debajo de ellas una majada de cabras que unos vecinos pobres miraban desde sus ranchos.
el balde de Arce, donde don Jacinto Navarro llegó a tener un almacén abastecido por 5 carros que traían constantemente mercadería desde San Juan. Cuando murió dejó 1000 vacunos, ni señas de las casas que daban, ni de los pozos que hicieron cavar en busca del agua aquellas 5 niñas de don Santiago Amaya, dueño de la Merced, de la Travesía, aquellas 5 Marías tan mentadas: María Lucrecia, María del Rosario, María Juana, Juana María y María Dionisia. Habló algo y no le entendieron. Debió traducirles ella. Pregunta que, así que al Señor le gusta mucho el campo. Le gusta más que a nosotros que hemos nacido en él, contestó Antonio. Entre babas volvió a hablar y su compañera le limpió la boca, el cuello y el pecho. ¿Qué dijo, mamá? La madre miró primero al futuro dueño del campo, luego a su hijo. Después habló. Que le diga a mi hijo que si al Señor le gusta tanto el campo como dice, lo lleve a la represa para que se vaya acostumbrando al olor del poleo. Y esto nomás dijo porque un aluvión de babas espumosas le inundó la voz, quedando cortado y sin resistencia, como si fuera un alambrado roto.